vamos a hacer la continuación del tema de esta semana, que es amor, ego o miedo. Y creo que es un tema, como les decía el martes pasado, que tiene mucho, bueno, todos los temas tienen mucho por dónde irnos, porque de acuerdo al momento que estamos viviendo, a las personas que participan, a la etapa de la vida que estemos viviendo cada quien, a las experiencias que hemos tenido, pues todo el mundo tenemos diferentes puntos de vista y diferentes dudas y preguntas. Pero a grandes rasgos, para empezar este tema, voy a recapitular un poco diciendo que el miedo y el amor, que se consideran bajo ciertas filosofías de vida, para mí lo que más claro me ha quedado es a través de la visión del curso de milagros, que el miedo y el amor son como dos polos o energías que se contraponen, opuestas, en el sentido de que no puedes estar en una y estar en la otra. O sea, cuando estás vibrando en amor, y hablamos de frecuencias vibratorias, cuando hablamos que estás vibrando en amor, ahí no cabe otra cosa que no sea amor, cuando estás precisamente en el amor. Y cuando estás vibrando en el miedo, con todas las emociones que conllevan una vibración baja, como la vergüenza, la tristeza, la apatía, la culpa, la rabia, todas las envidia, todas esas emociones que de alguna manera me generan un miedo a no ser querido, aceptado, suficiente, etcétera, pues entonces están completamente opuestas del amor. Pero si hablamos de cómo podemos, o más bien, qué es lo que nos impide permanecer más tiempo en el amor, es las respuestas o las preguntas o las aportaciones que hace el ego, ¿sí? Y el ego, que ustedes me han escuchado en el cuento de Alusa mencionarlo como la mente pequeña, o sea, no es mala ni buena, simplemente el ego es vamos a decir, el recurso que tenemos los seres humanos en este traje para poder tener una referencia de este mundo dual. El ego es el que nos ayuda a entender que todo lo que hay en este espacio físico, material, tiene su opuesto. Todo tiene su opuesto. Y algo diferente que me gustaría tratar al tema del martes con respecto al día de hoy es cuáles son las emociones que el ego utiliza como, vamos a decir, como preferidas o como trampas o como recursos, llámale como quieras, cuáles son los recursos de los que el ego se vale para que no estemos vibrando en el amor. Obviamente todas van a pertenecer a la frecuencia del miedo, pero específicamente las que vibran bajo. La primera es la vergüenza y la más fuerte de todas es la culpa. ¿Sí? Entonces, la vergüenza, la culpa y el miedo son las emociones de las que el ego, a través de sus preguntas, ¿qué tal que te pasa esto? ¿Qué tal que te quedas sola? Si se acuerdan en la escala del Dr. Hopkins, que es de las emociones y la conciencia, ¿sí? Las de más baja vibración, pues es la vergüenza, después sigue la culpa, la apatía, la tristeza y luego el miedo, que ya pertenece a las del nivel medio, y que decíamos el martes pasado y en otras, que si yo soy capaz de vencer cualquier miedo, automáticamente brinco. Cuando por muchos años busqué la felicidad como concepto, pero no me había dado cuenta que a través de mi ego, la felicidad que yo buscaba era afuera, era a través de que mis hijos estuvieran felices, que mi esposo estuviera feliz, que mis hermanos estuvieran felices, que la gente que me rodea estuviera feliz, y yo tan soberbia pensando que yo podía ser la responsable de la felicidad de esas personas. Obviamente con un control y con una soberbia que me cegaba y me rebasaba por no darme cuenta que yo no soy nadie para controlar la vida de nadie, ni para esperar o querer que alguien cambie, ¿sí? Y obviamente que pues en la percepción del ego era que yo veía las cosas así, porque el ego lo que tiene
que aparte de las emociones que maneja, siempre van a ser, la favorita del ego va a ser la culpa. Porque mientras yo te eche la culpa de algo, yo me siento buena, ¿sí? Y mientras yo busque culpables, yo me siento exonerada. Y mientras yo asuma que yo hice algo, pero me sienta culpable, estoy en la víctima. Y entonces ahí, pues, yo sé que yo tuve la culpa, pero, y sale la justificación, y sale la queja, y me quedo dando vueltas en ese espacio que, como he dicho, ni es bueno ni es malo, simplemente es falta de conciencia. O sea, no hay la suficiente conciencia como para darme cuenta que soy más que lo que el ego me dice, ¿sí? Soy más que la hija de, la esposa de, la hermana de, la maestra, la ingeniera, la doctora, soy mucho más que eso. Entonces, aquí de lo que se trata este tema de esta semana es, independientemente de reconocer cómo el ego, que vuelvo a repetir, no es malo, el ego tiene su función, pero no puede ser el que dirija mi vida, ¿sí? El ego está puesto para darme una identidad, ¿sí? Yo, porque el ego es el yo, ¿sí? Entonces, el ego está para darme una identidad. Yo soy Norma, soy mexicana, soy hija de, me apellido así, soy la mamá de la maestra, O sea, el ego es para darme una identidad, pero esa trampita que me da identidad también me hace sentir y pensar que yo, en esta identidad que me identifica, soy diferente a ti, soy separada de ti. Y entonces ahí está la trampa del ego, cuando nos hace creer que somos diferentes. Y cuando el ego se eleva, porque el ego siempre va a estar, como es parte de la dualidad, el ego siempre va a estar pendulando frente a algunas personas me siento superior, pero frente a otras me siento inferior, ¿sí? El ego todo el tiempo nos va a traer de un lado para otro, ¿sí? Solo cuando tomo conciencia que soy superior y soy inferior, pero que no es un absoluto, sino que puedo ir eligiendo cuándo y cómo voy a un equilibrio, entonces esa es la conciencia y la responsabilidad. Pero nadie me puede llevar a ir excepto mis acciones conscientes. Entonces, cuando yo realizo acciones conscientes, que sería poner en práctica las herramientas que vemos en este grupo, así de simple, yo agarro cualquiera de las herramientas, las palabras mágicas, el yo, tú, los recursos para dejar la víctima, reconocer cuando estoy en neurosis, la definición de la madurez, o sea, cualquier recurso de los que yo les he compartido en este grupo, que yo lo tome y lo empiece a practicar, automáticamente salgo de la víctima y entro en conciencia. El punto es que el ego lleva tanto tiempo hablándome aquí arriba, en la mente pequeña, que así le hago caso, ¿sí? O sea, así me distrae y le hago caso y me voy. ¿Se está cortando? ¿Se está cortando? No. Ah, ok. ¿Hay alguien que esté por ahí todavía o no hay nadie? Bueno, perfecto, ok. Entonces, esas trampas del ego que son parte de su naturaleza, es como decir muchas veces, pues no sé, el fuego quema, pues es parte de su naturaleza, ¿sí? El agua, no la puedes agarrar y contener en tu mano porque es parte de su naturaleza. El aire no lo ves, es parte de su naturaleza. El ego vive en la dualidad, te mantiene en la dualidad, te cuestiona todo el tiempo en la dualidad, te trae de un lado para otro, pero es parte de su naturaleza, es parte de lo que es en este mundo real. Lo importante es que si yo tomo conciencia de que el fuego quema, pues no meto la mano, ¿sí? Y si tomo conciencia de que si no tengo un vaso, pues por más que quiera agarrar agua, se va a escapar por mis dedos. Y el ego es igual, mientras yo no tome conciencia que su única función es ayudarme a que yo en este mundo me pueda presentar contigo desde
la individualidad de decir, yo soy Norma, ¿cómo te llamas? Yo vivo aquí, ¿tú dónde vives? Yo soy de tal lugar, ¿tú de dónde eres? Pero cuando me olvido, cuando ya te conozco, cuando ya hemos identificado que estamos viviendo en este traje, pero que adentro de ese traje hay mucho más, hay una esencia, hay un alma, hay un espíritu, llámale como quieras, que al final cuando el traje ya no funcione, vamos a volver a la fuente. Entonces puedo afortunadamente desde ahorita empezar a poner al ego en un lado y empezar a buscar recursos, y quiero aquí subrayar, buscar recursos para vibrar en amor. No voy a vibrar en amor solo porque yo diga, no le mando todo mi amor a la gente y al mundo y a la paz del mundo, y no, yo a esta persona, no. Se trata de que cuando me esté pasando algo en mi vida, cuando alguien me esté sacando de quicio, yo practique la paciencia, ¿sí? Cuando alguien me esté empezando a criticar, yo practique el respeto. Cuando alguien me está empezando a presionar, yo practique la calma. Cuando alguien venga y me agreda, yo practique el límite, ¿sí? O sea, el poner límites. De eso se trata. Para eso pudiéramos usar el ego, para reconocer que hay dos opciones y yo elijo cuál. Pero cuando no tengo conciencia de que soy buena y soy mala, entonces en el ego que siempre quiere competir, que siempre quiere ser el mejor, que siempre quiere ser la más buena mamá, la más buena esposa, la más buena amiga, la más buena hija, y entonces idealizo el mundo, creo el mundo que mi ego me ayuda a crear para seguir soñando de que yo soy bien buena y afuera hay gente mala, ¿sí? Y entonces soy una víctima. Y ahí está el círculo vicioso. Y bueno, puedo quedar así viviéndome toda la vida, pero voy a vivir las consecuencias, ¿sí? Cómo van a ser mis relaciones, cómo me voy a sentir esa paz interna. Y todavía el ego me intenta convencer de que estoy bien. A mí por años me intentó convencer, no, tu vida está bien, tú has hecho muchas cosas buenas, tú ayudas a la gente, mira, te hiciste cargo de esto y de esto otro, y trabajas y eres una buena mujer y no le haces daño a nadie. Sí, me convenció de eso hasta que mi cuerpo me dijo lo contrario y me di cuenta que el ego sí, es verdad, yo a lo mejor no le hacía tanto daño a alguien, obvio que se hacía, pero a quien le hacía mayor daño era a mí misma, ¿sí? En ese abandono, en esa autoexigencia, en esa buscar esa aparente perfección, esas obsesiones por ser la mejor de algo. ¿Con qué? Pues con la finalidad de cubrir una herida, de una carencia emocional, una herida de abandono, una herida de humillación, que eran las mías, de humillación y de injusticia. O sea, siempre buscando la justicia ante todos, pero siempre siendo injusta conmigo misma. Entonces, esas trampas del ego, de la dualidad, necesitamos conocerlas para que aceptemos que vivimos en un mundo que por más que luches porque haya paz en el mundo, lo decíamos el martes, no lo vas a lograr, pero lo único que puedes lograr es que haya paz en tu mente y en tu corazón, y entonces tu cuerpo, tu cuerpo irradiará paz, tus palabras irradiarán paz, y eso es lo que contribuirás para que se haga un salto cuántico cuando más personas seamos vibrando en la misma frecuencia, ¿sí? Pero querer cambiar el mundo criticando a los que están haciendo el mal es nada más ayudar a esa fuerza, ¿sí? Entonces, para querer apoyar, ayudar a algo, a alguien, se necesita tener una conciencia distinta. Se necesita ayudar desde el amor, no desde el juicio, no desde el miedo de que qué miedo los que están haciendo esto, ¿sí? Es cómo puedo aportar amor a los que están haciendo esto. Y aquí es una pregunta, ¿cómo puedo aportar amor a los que están haciendo la guerra? Es una pregunta, si la quieren contestar.
¿Cómo puedo aportar amor a los que están provocando la guerra? Dejando de criticarlos. Porque lo único que están haciendo es mostrarme cuál es la parte mía que está en guerra aquí adentro, en lucha conmigo misma, ¿sí? O sea, yo también tengo mis luchas internas. Entonces, mientras yo siga juzgando a esas personas, yo no puedo ver cuáles son mis luchas internas y me la voy a pasar aquí adentro peleando conmigo sin darme cuenta que está más fácil pelearme con los que están peleando afuera, ¿sí? O con lo que me parece injusto afuera, y no me doy cuenta cómo soy injusta con los demás, cómo los juzgo y los critico, cómo soy injusta conmigo. Y todo eso es el ego llevándome a vibrar en el miedo. En mi libro Del miedo al amor hay un capítulo que dice círculo vicioso y círculo virtuoso. Entonces, cada círculo tiene un paso, y ella lo acaba de decir. Primero tengo la creencia de que tengo que esforzarme mucho para poder lograr algo. Y entonces, si no me esfuerzo lo suficiente, no logro, o aunque me esfuerce, a veces no logro, entonces creo que no estoy logrando y luego me siento culpable y luego me da vergüenza conmigo misma y es un círculo vicioso. Entonces, cuando una técnica pudiera ser que yo anote todos los pasos del círculo vicioso, todos, porque a veces yo quiero empezar a cambiar la creencia, y la creencia puede venir de los ancestros. De hecho, viene de los ancestros. Las creencias vienen de los bisabuelos, y los abuelos son los guardianes de esos secretos. ¿Se acuerdan de Coco? O sea, la abuela, la bisabuela, la tatarabuela había generado el mandato. La bisabuela lo vivía y lo creía, ¿sí? O sea, acuérdate que la abuelita Coco, pues ahí estaba. Ella, aunque su corazón le decía que su papá no, ella vivía toda su vida pues siguiendo esa creencia que pues su papá era malo y se había ido, se había dejado. Y la guardiana de ese secreto era la abuela del niño, la de la chancla, ¿sí? De que pobre de ti donde tú desobedezcas, ¿sí? Y la mamá educaba al hijo para que viviera así. Entonces, es como romper con la creencia. Realmente para ciertas personas o para ciertas creencias es empezar por el paso más duro, más complicado, ¿sí? Vamos a decir, o más tardado. Entonces, si tú pones todos los pasos, a lo mejor empezar por otro, ¿sí? Vamos a suponer hago un esfuerzo, pero lo estoy haciendo demasiado fuerte porque mi creencia dice que me tengo que agotar, que me tengo que desgastar. Bueno, déjame empezar a ver qué pasa si hago menos esfuerzo y observo el resultado, o si lo hago diferente y observo el resultado, capaz de que es el mismo o es mejor, y ahí mi creencia puede cambiar de que no tengo que esforzarme tanto. ¿Me explico? O sea, cambio alguno de los pasos. También una de las cosas que yo recomiendo siempre es cambiar en el cuerpo. Entonces, cacharme cuando estoy haciendo ese esfuerzo, cacharme cuando siento esa vergüenza o cacharme cuando siento esa culpa, observar mi cuerpo y empezar a cambiar mi postura, a respirar y a decir, o sea, sí, todos los esfuerzos traen resultado, pero no tengo que sacrificar nada de mi paz ni de mi tranquilidad. Cuando yo queriendo ser responsable me muevo a lo obsesivo, automáticamente me voy a volver irresponsable de algo, que en este caso fue tu salud. Bueno, entonces voy a volver acá a darme cuenta, en esta obsesión que fue toda esta carga de trabajo, ahí te vas a concentrar. ¿Qué fue lo que hiciste? Si había cosas, lo más seguro, te puedo asegurar aquí, que independientemente del trabajo en tu vida, aquí tomaste responsabilidades que no eran tuyas, porque cuando llego a una obsesión queriendo ser responsable, ahí hay un montón de responsabilidades que no son mi responsabilidad.
pero que mi ego me dice que yo me tengo que hacer cargo de eso. ¿Por qué? Porque soy la mujer, porque soy la mamá, porque soy la hermana grande, porque soy la hija que se quedó a cargo de su mamá, porque soy la que tiene dinero, porque soy la que tiene tiempo, la que no me he casado, la que estoy divorciada. No sé, hay N razones para que el ego te convenza o me convenza de que yo tengo que serme responsable, y viene la neurosis y viene el narcisismo. Es que si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Es que si lo del ego no lo van a hacer bien, ¿sí? Todas esas son las neurosis, ¿sí? Entonces, ahí es donde hay que ir veo el círculo vicioso, veo todas las partes de los círculos. Sí estoy consciente de que viene de una creencia, pero es más fácil romper por acá acciones, ¿sí? Desde el cuerpo y desde las acciones. Y luego las palabras mágicas. Empiezo a describir mi situación, pero con palabras mágicas. Ahora necesito aprender a tomar las cosas con calma. Estoy viviendo de una manera que no me permite disfrutar. Cuando yo estoy en una obsesión de ser demasiado responsable de 1000 cosas, voy a tener irresponsabilidad en algo que va a empezar a brincar, que en este caso es tu salud y todas esas pérdidas, ¿ok? Bueno, entonces vas a ir a la obsesión, y yo te sugiero que hagas una listita de todas las cosas en el día. Durante una semana ve anotando, no sé, ahí al azar, todas las cosas que tú resuelves. ¿Cuántas puedes delegar y cuántas realmente que te generen preocupación no son tu responsabilidad? Yo creo que con esto podemos cerrar. Hace rato les pregunté cuál es el antídoto de la culpa o qué avisa la culpa. ¿Se acuerdan? ¿Qué avisa? Responsabilidad, ¿sí? Entonces, en el sistema familiar, los nuevos siempre tienen prioridad. Entonces, si está mi mamá, o sea, los ancestros tienen su lugar, pero los que van naciendo tienen prioridad, ¿sí? Entonces, si yo realmente voy a hacer mi responsabilidad, siento culpa de no estar con mi mamá, pero mi prioridad son mis hijos. Entonces, si yo atiendo mi responsabilidad con conciencia de que esta es mi responsabilidad, porque puedo venir acá y quedarme con mamá, pero desatiendo esta responsabilidad, y esta sí es una culpa real. Esta no, pero te tienes a ti, porque por muchos años tú te descuidaste tú, y porque tu cuerpo te está avisando que tú en este momento necesitas tranquilidad, necesitas calma, necesitas practicar desapego, necesitas tu espacio. O sea, realmente tú ahorita para ti tu cuerpo te está avisando eso.